Muy buenas tardes, estimado profesor, compañeros. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña exposición como descripción general del procesamiento de cobre en una planta concentradora. Para el procesamiento de los minerales, ya sea cobre o otro tipo de mineral, tenemos distintos procesos y todos en lo que es la planta de procesos empieza por lo que es el circuito de chancado. Chancado primario. La función principal del circuito de chancado primario es la combinación del mineral proveniente de mina para reducir el tamaño de la roca de un tamaño máximo, que técnicamente lo conocemos como F100, hasta un tamaño característico que lo denominamos en el rubro minero como P80, manteniendo una capacidad productiva constante en toneladas por día, dependiendo a la capacidad de producción, obviamente. También este circuito se encargará del manejo y transporte del mineral chancado mediante fajas hasta el punto de descarga denominado stockpile, que posteriormente alimentará al sistema de molienda. Molienda. El área de molienda es la última etapa de reducción de tamaño que permite obtener la liberación de partículas útiles, necesarias para la posterior concentración del mineral por flotación. Esta área está diseñada para trabajar con un molino SAG, una bomba de pulpa, una batería de hidrociclones y un molino de bolas. El circuito de molienda reduce el mineral de un tamaño de alimentación F80 hasta un tamaño deseado de alimentación para la flotación de P80, que estamos hablando de un aproximado de 106 micras. En esta etapa se reduce el tamaño de las partículas por una combinación de mecanismos de impacto y abrasión. Resaltamos los términos impacto y abrasión porque dentro de los molinos, dependiendo del tipo de molino, podemos tener para disminuirlo por impacto. Estamos hablando que el mineral tiene contacto directo con bolas de metal o barras de metal, dependiendo del tipo de molino. Y abrasión porque a los molinos también se les dosifica reactivos. Estos reactivos hacen contacto directo con el mineral y ayudan en lo que es la disminución del tamaño de partículas, obviamente, del mineral. El mineral, a ver, si empezamos desde el inicio como circuito rápido, del inicio o funcionamiento del circuito de molienda, el mineral es recuperado desde el stockpile por alimentadores de velocidad variable, que descarga en fajas de alimentación hacia el molino SAG. El agua de proceso se agrega al cajón de alimentación del molino SAG en proporción con la tasa de alimentación del mineral para asegurar que se mantenga la densidad de pulpa de operación en el molino SAG. Si hablamos en una minería aún pequeña o artesanal, la dosificación de agua se hace aún manualmente, ¿no? Se hace una dosificación de agua versus mineral. Sin embargo, si aplicamos automatización, se hace lo que se le llama un control de razón. Un control de razón básicamente actúa de manera automática sobre la dosificación de mineral y agua para ingreso de agua al molino. El mineral denominado oversize del trommel del molino es enviado hacia el área de manejo de Pebles. Pebles, si resalto el término Pebles, Pebles vendría a ser el mineral que ya no se puede tratar, el mineral que ya no se puede chancar. Incluso hablamos de chips o de pequeñas bolas que ya no se puede tratar. Eso va directamente a un pequeño stockpile también de Pebles, ¿no? Que posteriormente luego es reprocesado o reingresado nuevamente. En tanto, el Under 6 es enviado a los cajones de bombas de hidrociclones primarios, el cual recibe además la descarga del molino de bolas, agua de proceso y reactivo colector, para luego ser impulsado por las bombas de alimentación para su clasificación. El overflow de la batería de ciclones es enviado al área de flotación de Raffer y el underflow
fluye a los cajones de alimentación de los molinos de bolas, donde se agrega agua de proceso y lechada de cal. El producto del molino de bolas es descargado en los cajones de bombeo que alimentan a la batería de hidrociclones para nuevamente ser clasificado hasta alcanzar la granulometría adecuada. Si hablamos, si vemos las últimas 4 o 5 líneas, nos damos cuenta de que estamos hablando de un circuito cerrado que constantemente está siendo reprocesado hasta llegar a la granulometría necesaria para que pueda ser enviado al circuito de flotación. En este gráfico podemos ver en un inicio llega al molino SAG, luego pasa pues a parte de vemos también lo que es hidrociclones, vemos las bombas, vemos también parte del molino de bolas. Si se dan cuenta, vendría a ser un circuito cerrado que constantemente está procesando, procesando y siguiendo procesando hasta llegar a la granulometría ideal del mineral para que pase el circuito de flotación. Flotación. El objetivo del área de flotación es maximizar la recuperación de cobre y subminerales desde la pulpa generada en el proceso de molienda, produciendo un relave con la menor cantidad posible de metales valiosos y un concentrado de ley acorde a las especificaciones para su posterior separación en concentrado de cobre y subminerales. Esta área cuenta con las siguientes etapas: flotación Raffer, Cleaner 2, Cleaner 3. Es común normalmente en toda planta concentradora que tenga ese circuito, ¿no? También se podría agregar que hay otros que tenemos, pues, por ejemplo, también circuito Scavenger. Es dependiendo del tipo de mineral y el tipo de circuito que tengamos. Las partes de una celda de flotación es común en casi todos los casos, ¿no? Normalmente viene una celda que es un tanque que puede ser tipo cilíndrico o un tanque cuadrado, el agitador que vendría a ser un motor, la válvula de ingreso de aire, que hablamos que en este caso es automático, también puede ser manual, y las válvulas Darrow de descarga de pulpa, que estas últimas son las que hacen el control de nivel para las celdas, para que constantemente no esté pulpeando. Si vemos en la imagen, en la parte de arriba lo que nosotros vemos es una espuma. Esa espuma vendría a ser el cobre en sí, mientras que la parte de abajo la pulpa vendría a ser el mineral que no necesariamente sea, digamos, mineral con ley de cobre, ¿no? En todo proceso automático tenemos distintos lazos de control. Por ejemplo, acá si podemos diferenciar, podemos ver en una celda de flotación, tenemos un control de nivel, para la válvula de ingreso de aire tenemos control de flujo de ingreso de aire, y dependiendo al tipo de circuito, también tenemos un control de pH, ¿no? Para este caso, si tenemos un control de pH, el pH se regula dosificando cal en la sala de flotación. Relaves. Después de lo que es el circuito de flotación, la merma, literalmente lo que ya, como indicaba en la anterior diapositiva, la merma se iría al circuito relaves. Y lo que es el mineral recuperado ya sería al espesamiento de cobre, ¿no? Bueno, relaves. El área de espesamiento de relaves recibe las colas de las etapas del circuito de flotación, que constituyen el relave final del circuito de flotación de cobre para su espesamiento por sedimentación, recuperando el agua por el overflow, el cual se envía a los tanques de agua de proceso para su distribución en la planta concentradora, y la pulpa espesada del underflow, que es enviada por bombeo hacia la presa de relaves. Algo que resaltar acá, y bueno, siempre es bueno detallarlo, el agua también es un circuito cerrado. Si se dan cuenta, el agua es recuperada en este punto y esa misma agua es considerada agua de proceso que está constantemente recirculando en la planta. Es agua que no tiene contacto con, digamos, un agua de río, un agua fresca que le pueden decir, cosas así, pues, ¿no? Esto hace que la contaminación del agua disminuya bastante, ¿no? Al tener agua en circuito cerrado,
lo que ganamos es disminuir el impacto ambiental que podríamos tener. También en esta parte del proceso se tiene lazos de control, dentro de los que se pueden mencionar los controles de nivel de cama, control de torque, preparación y control de dilución de floculante. Algo a resaltar. En el espesamiento de concentrado de cobre, si hablamos de lo que es el cobre recuperado. El área de espesamiento de concentrado de cobre realiza la separación sólido-líquido. En dicha etapa se procede a incrementar la concentración de sólidos para su tratamiento en la etapa de filtrado. Para el aumento del porcentaje de sólidos también se realiza la preparación y control de dilución de floculante. Y también los controles básicos de todo espesador, ¿no? Como control del nivel de cama y control de torque. Pueden haber muchos controles en este tipo de equipos que son los espesadores, ¿no? Pero los básicos son los controles de nivel de cama y el control de torque. Filtrado de concentrado. Obviamente concentrado de cobre estamos hablando. En esta parte del proceso la pulpa de concentrado es alimentado al filtro con un porcentaje de sólido del 60% y se obtiene una torta de concentrado de cobre con una humedad de 9%, que será almacenada para su carguillo y transporte. El agua filtrada de la pulpa es enviada de retorno al área de espesamiento de cobre. También podríamos resaltar, también es un circuito cerrado, pero en este caso el agua solamente se queda en el área de concentrado de cobre. La filtración es la separación de las partículas sólidas de un fluido, haciendo pasar el fluido por un medio filtrante en el que se acumulan y retienen los sólidos en forma de torta o queque de filtración. La capacidad del equipo de filtración está determinada por el área de tela filtrante necesaria para procesar una determinada cantidad de producto filtrado. Se da detalle a lo que normalmente vendría a ser un filtro del tipo como se ve en la imagen, ¿no? Un filtro tipo Laros que tiene una tela. Sin embargo, en otras unidades se tienen otro tipo de filtros, ¿no? Que también son muy buenos, como por ejemplo el filtro prensa, que en este caso no utiliza tela, sino utiliza placas. El filtro cerámico, que como su nombre lo dice, usa cerámicos. Y bueno, el uso depende de la aplicación, ¿no? Que tenga cada unidad minera. A continuación, vamos a ver un pequeño video de referencia de un proceso productivo.
Bueno, profesor, compañeros, espero que sea del agrado esta pequeña exposición que hice. Y bueno, pues muchas gracias.